Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse y acompaño con respeto y cercanía a quienes siguen esperando. No queremos rumores ni versiones. Queremos estar con los nuestros, abrazarnos y vivir ese momento cuando llegue. Hoy mi abrazo está con cada familia que espera una llamada. En la mañana de NTN 24 nos acompaña Zairam Rivas, familiar del preso político Jesús Armas y del comité. Además, es integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela. Zairam, gracias por atendernos. Un buen día para ti. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, no es un buen día todavía. Creo que puede ser un buen día hoy, creo que puede ser una muy buena tarde, una muy buena noche. Pero nada que pasa, sigue como retrasado este proceso, Zairam, de liberación de presos políticos, porque eso fue lo que dijo que iba a pasar el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. ¿Qué te han dicho a ti? ¿Has podido tener alguna información adicional? Sí, bueno, desde ayer hemos estado monitoreando todas las excarcelaciones y aún no llegamos siquiera a unas 15 excarcelaciones confirmadas, de acuerdo a las que nosotros hemos confirmado por el comité. En el caso de Jesús, aunque se difundió mucho su nombre como uno de quienes posiblemente podía ser en este caso excarcelado, aún de igual manera tampoco se ha efectuado esta excarcelación y como lo hemos venido denunciando, hay mucha opacidad al respecto. Eh, eh, en medio de este anuncio y en medio de todas las informaciones que se difundieron, muchos familiares se fueron a los centros de detención, han estado en algunos centros de detención haciendo incluso vigilias. Hay centros como en el Rodeo 1 donde los familiares durmieron a las afueras del centro de detención, pero la verdad es que hasta el momento no se ha liberado la gran cantidad de presos políticos que anunciaron que se iban a liberar, pero en efecto, como nosotros lo decimos, la demanda del día de hoy no es que se libere un grupo de presos políticos, es que se liberen absolutamente todos los presos políticos que hay en Venezuela y de forma plena e inmediata, que no sean solamente escarcelados con una amenaza atrás de que si siguen haciendo activismo o si son parte del activismo de algún partido o ejercen sus derechos civiles y políticos, los pueden volver a encarcelar. Y es importante resaltar que en esta situación en Venezuela, donde nosotros tenemos más de 1000 presos políticos, aún solamente se han producido escasas 15 excarcelaciones que aún estamos terminando de confirmar. Serán buenos días. Jenny Lizarazo te saluda. Jesús Armas ya cumple 395 días preso en las mazmorras del régimen venezolano. Tú eres una de las mujeres que más acompaña a las familias, que no solo hablas por ti, sino hablas por muchos que están pasando por esta situación tan difícil. Te vemos en las marchas, te vemos a las afueras de muchos de los centros de reclusión. Zairam, ¿qué tortura es esta de estar entregando a cuentagotas a los presos políticos? Sí, realmente gracias por la pregunta, porque ha sido un proceso muy duro para las familias y también para los presos políticos. Todos ellos están con mucha fuerza, con mucha dignidad, digamos, convencidos de la lucha que se ha estado haciendo durante todo este tiempo. Pero no ha sido fácil lo que han transitado las familias durante este tiempo en Venezuela. Hemos pasado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas en medio de desapariciones forzadas, aislamientos como en el caso de Jesús, que estuvimos esperando 10 meses hasta que él pudiera tener la primera llamada y visita oficial con sus familiares y poder verlo por primera vez después de 10 meses. Pero hay otros quienes estuvieron más de un año hasta recibir sus primeras visitas, pero otros que se encuentran, como por ejemplo el caso de Freddy, desaparecidos, que estos momentos se convierten en la posibilidad de finalmente poder abrazar a tu familia que tiene tanto tiempo sufriendo este injusto encierro. De manera que es inevitable que las familias se emocionen, que las familias se llenen de esperanzas y por supuesto humanamente quienes están ahí injustamente detenidos y este proceso de entregar a los presos políticos hacía cuentagotas. Incluso en el Rodeo reanudaron
también hasta de manera cruel, sin decirle a los familiares nada, las visitas, como queriendo decir, aquí no van a haber liberaciones, ustedes vengan nuevamente a sus visitas. Y es algo que atenta contra la dignidad, en este caso de los familiares, a someterlos a este tipo de presión y de ansiedad ante lo que pudiera ser una libertad, pero ante lo que pudiera ser también esta prolongación de este sufrimiento y la injusticia que nosotros venimos viviendo durante este tiempo en Venezuela en medio de lo que hemos denominado una situación de terrorismo de Estado. Zairán, tú fuiste presa política del régimen de Venezuela, ahora tu pareja es actualmente un preso político del régimen de Venezuela. ¿Cuánto cuesta superar esto? ¿Cuánto cuesta salir fortalecido, dejar eso atrás, dejar las humillaciones, las vejaciones y seguir luchando por el país, por la libertad, por la democracia? ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? Mira, yo creo que cada proceso es distinto, ¿no? Siempre es importante tener un tiempo y es responsable, como yo siempre lo digo, para revisar, analizar lo que se ha vivido durante todo este tiempo. Además que quiero aclarar que yo estuve detenida hace 11 años, ¿no? Y la situación de las condiciones de detención 11 años después son totalmente distintas. Yo tuve abogado privado, mi mamá me fue a visitar la primera semana al helicoide, yo no fui llevada a una casa clandestina del SEBIN asfixiada con bolsas plásticas como le hicieron a Jesús o como le hicieron a muchos otros presos políticos. No estuve 10 meses sin poder abrazar ni saber si mi familia estaba bien, estaba presa o si le habían hecho algo. De manera que son procesos completamente distintos, pero yo siempre he dicho que una de las cosas que más es moralizante, que más acompaña a los presos políticos, es saber que tú no has sido olvidado y saber que la prisión que tú has tenido durante todo este tiempo ha coadyuvado a ese deseo tan grande que quiere todo un país, que es lograr el cambio político y que además no se está detenido por ser ningún terrorista, sino que más bien los presos políticos son el mayor ejemplo de gallardía, de respeto, y por eso yo digo que a los presos políticos se les tiene que defender con compromiso, con moral, con honor y con todo el respeto y el reconocimiento que se merece. Y creo que ese reconocimiento, ese acompañamiento con dignidad, con respeto, con reconocimiento y con agradecimiento a lo que ellos hicieron y entregaron durante todo este tiempo y hacerlos sentir que no están solos, pero que después que salen no están solos y que es muy importante lo que ellos haciendo, lo que ellos han hecho y seguirlos acompañando a ellos y a su familia es lo más importante para recuperarse de este tipo de situaciones y bueno, seguir con mucha fuerza y con mucho ímpetu, luchando y contribuyendo desde el espacio que tenga cada quien, pues para lograr el cambio político y en general seguir ejerciendo y seguir continuando tu vida desde sea donde la hagas o la quieras seguir realizando. Zairán, vamos a cumplir ya 24 horas desde que Jorge Rodríguez dijo que iban a entregar un número importante de liberaciones o excarcelaciones y hasta el momento podemos hablar solamente del 1%. Hay un hecho que ha marcado especial atención en redes sociales y es que organismos, también como el Comité de la Libertad de Presos Políticos que integras tú, hablan de que la gente ha aparecido nuevas familias a hablar de nuevos casos. Es decir, en principio teníamos una cifra de 1000 presos políticos, pero a medida en que pasan los minutos, que pasan las horas, son familias que nunca dijeron nada, obviamente por temor, pero que están diciendo, hey, mi familiar también está preso, hey, quiero saber cómo está. Este tema de no poder ni siquiera decir desde el principio, quiero pedir por la liberación de mi familia, quiero manifestar que mi familiar está preso, está ocurriendo. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque hasta ahora son más y más casos que vienen apareciendo después de este anuncio de Jorge Rodríguez. Sí, excelente pregunta, porque justamente durante todo este tiempo nosotros vivimos un terrorismo de Estado, una persecución sin precedentes, pero también una amenaza y persecución y hostigamiento a los familiares de los presos políticos. En mi caso, yo fui mencionada, he sido mencionada durante este tiempo ya 5 veces en el Mazo Dando
bajo la Operación Tuntún desde el periodo postelectoral hasta la fecha por todo lo que nosotros venimos desarrollando en el marco de la defensa de los presos políticos, ¿no? Y sabemos que con esto se han encarcelado a muchísimos dirigentes, pero la verdad es que también a los familiares se les decía que no denunciaran en las organizaciones de derechos humanos, que les iba a ir peor, que si se hablaban o visibilizaban sus casos como presos políticos o como presos que habían sido detenidos en el marco de la represión postelectoral, iba a ser más difícil que ellos en este caso salieran. Y fue tal el nivel de terror. Bueno, llegaron a... Nosotros venimos haciendo activismo durante todo este tiempo y diversas manifestaciones al frente de las fiscalías y de las instituciones del Estado, y les llegaron a decir a las personas que si iban con esas camisas de libertad a los presos políticos, sus familiares no iban a salir. Y la verdad que nosotros tuvimos que hacer durante todo este tiempo un trabajo educativo y campañas hacia las familias de que el silencio no es una opción para liberar a los presos políticos. Y creo que esto es que está pasando ahorita también es un aprendizaje muy importante al respecto, porque nos ha enseñado que a pesar de las amenazas, del miedo y de la persecución que han mantenido durante todo este tiempo los familiares, estas excarcelaciones también son producto de la lucha de los familiares y de negarse a hacer silencio y ante este terrorismo que han realizado. Y por supuesto que este terrorismo hacía que muchos familiares dijeran, bueno, yo mejor no denuncio porque si mi familiar sale mucho en las redes sociales como preso político, lo van a vincular a cierto sector y entonces va a ser más difícil que salga, o yo mejor no digo nada. Y bueno, poco a poco las personas, incluso nosotros le teníamos que decir a los familiares, mira, una cosa es que hagas visible tu caso en las redes sociales y otra cosa es que lo documentes a las organizaciones de derechos humanos, que aprovecho para decirlo, es sumamente importante en un país donde no hay estadísticas, donde no hay opacidad, donde donde ni siquiera hay listas de quienes son trasladados de un centro de detención a otro, donde hay desapariciones en medios de traslados arbitrarios que hacen de un centro de detención a otro, y es sumamente importante que las organizaciones de derechos humanos puedan tener, así no se haga visible en las redes, documentados estos casos para poder saber lo que está pasando, hacerle seguimiento y exigir la libertad de ellos, tanto en organismos nacionales, porque además nosotros siempre hemos sido uno de quienes ha insistido en la importancia de agotar todas las instancias nacionales, y así solo te firmen el documento y no te hagan caso, así te dilaten el proceso judicial. El hecho de que no te reciban un habeas corpus y no te reciban un documento, eso es una información importante para los mecanismos internacionales de cómo están actuando las instituciones en Venezuela. Entonces, ha sido difícil porque, bueno, pues en medio de este terrorismo que hemos tenido, esto sembrar miedo y terror, bueno, también se ha llevado hacia los familiares para que no denuncien. Y ahora, cuando hay este proceso de excarcelaciones que también se desarrolla en el marco de una opacidad que genera mucha incertidumbre y dolor en los familiares, quienes dicen, bueno, pero ¿será que mi familiar entonces no va a salir? Y hay familiares que tienen 5, 4, 7 años injustamente detenidos. Hay muchos quienes ahora están denunciando ante las organizaciones de derechos humanos. Mira, tenemos casos, mi familiar estaba detenido en las Crisálidas, pero yo no había dicho nada por miedo. Mi familiar estaba detenido en otro comando policial y yo tampoco había dicho nada por miedo porque pensaba que era peor y así no iba a salir en libertad tan rápido. Entonces, y esto además es una estadística importante porque si ya nosotros tenemos documentados más de 1.000 presos políticos, entonces nos puede permitir ver la magnitud y la cantidad realmente de presos políticos que nosotros tenemos en Venezuela. Estamos de vuelta aquí en la mañana de NTN 24. NTN 24 sigue también con una transmisión ininterrumpida de lo que ocurre en Venezuela tras la caída del régimen de Nicolás Maduro, o por lo menos la caída, la captura de Nicolás Maduro. Y sigue también con nosotros Zairán Rivas, familiar del preso político, es la pareja de Jesús Armas. Ella hace parte del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Zairán, tenemos rato conversando, pero quería preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que viste a Jesús? ¿Y cómo estaba él en ese momento? Sí, él esta semana, el día martes, pudo hacerme una videollamada, que son las llamadas oficiales que se permiten desde el helicoide, que son
llamadas por WhatsApp, videos. Esta semana no han tenido visitas, no se les ha permitido la visita y, digamos, están suspendidas hasta nuevo aviso. Estamos esperando que nos digan en el caso del helicoide si van a tener visitas otra vez. Y bueno, en lo poco que pudimos hablar, porque saben que estas llamadas son completamente monitoreadas y es muy poco lo que nosotros podemos hablar o yo puedo saber exactamente sobre lo que está pasando allá adentro después de todo lo que ha sucedido en Venezuela. Bueno, él está bien, fuerte, con mucha convicción y con mucha fuerza, pero al mismo tiempo en medio de las circunstancias con mucha esperanza. Y en medio de todas las dificultades y de todas las angustias que como familiares habíamos vivido en Venezuela, bueno, pues pude saber que en este caso él estaba bien, pero tengo que decirlo también responsablemente, que no todos los familiares han aún corrido con esta suerte de poder hablar con sus familiares y poder saber en este caso dónde están, porque aún en Venezuela, en este momento donde se han anunciado las excarcelaciones de presos políticos, tenemos aún muchos desaparecidos. Seyram, quiero preguntarte por las razones por las que crees que esto no ha sido posible y que esta entrega ha sido tan a cuentagotas. ¿Crees tú que hay de pronto una ruptura, una fragmentación que podríamos ver entre los hermanos Rodríguez, que salen a decir unas cosas, como Jorge Rodríguez a decir que hay excarcelaciones, y de pronto el Ministerio de Justicia del régimen, incluso Tarek William Saab, que se demora en ese proceso de dar los boletos de salida de estos presos políticos? ¿Crees que de pronto ellos están tramando más bien una, no sé si de pronto llamarlo así, pero jerarquizar quiénes salen y quiénes no según conveniencia del régimen? Sí, bueno, nosotros venimos teniendo también una historia y un patrón de cómo pasan las cosas en Venezuela, donde ellos siempre liberan a los presos políticos a cuentagotas, además lo hacen a altas horas de la madrugada, donde evitan incluso cualquier tipo de contacto de los presos políticos cuando están siendo liberados con los periodistas o quienes los están esperando afuera. Incluso a mí me hicieron lo mismo, había muchas personas abajo esperando y me sacaron en un carro directo hasta mi casa para no permitir el contacto. Y así lo hemos venido documentando durante todo este tiempo, donde sacan a las personas, en el caso del helicoide, por la parte de atrás, a altas horas de la madrugada. Incluso ayer citaron a los familiares de personas que no eran de Caracas en otros lugares de la ciudad y allí, digamos, liberaban formalmente a esta persona para evitar el contacto con los medios y con todas las personas. Entonces, en primer lugar, ellos están acostumbrados a actuar de esta manera. Y bueno, por supuesto que todo esto que ustedes están comentando es posible, es parte de los análisis y de los escenarios de lo que puede estar pasando, porque, bueno, posiblemente, y se ha visto además las contradicciones que esto ha generado a lo interno del régimen venezolano. Y bueno, además vinculado a la opacidad judicial y a la falta de debido proceso que se ha tenido durante este tiempo, donde a veces nosotros cuando detenían detenían de manera arbitraria un preso político, muchos de los familiares iban al Palacio de Justicia y a veces en muchos casos Jesús apareció en el sistema 2 meses después de estar detenido de manera arbitraria, ¿no? Entonces, también influye desorden institucional, contradicciones a lo interno del régimen y la manera y el patrón con las cuales ellos han venido actuando durante este tiempo, que ha sido ¿no? Liberar a los presos políticos a altas horas de la madrugada, evitar que puedan encontrarse con los medios de comunicación y con todas las personas que están buscándolos y que los están esperando con mucha emoción y bueno, pues evitar que esto se convierta en un escenario de fiesta nacional como, digamos, la mayoría de los ciudadanos venezolanos están esperando con mucha emoción a quienes nunca han debido estar detenidos. Seyram, desde que inició este último proceso político que está viviendo Venezuela, yo he escuchado a muchas personas hablar de reconciliación, de preservar la paz, de un lado y del otro. Y hay quienes dicen, no puede haber revanchismo. Y yo, es mi percepción personal, digo que la justicia no es revancha. Es decir, los responsables de las violaciones de derechos humanos paguen por sus crímenes, no es revancha, es justicia, no más que eso, justicia, lo que corresponde, lo legal. ¿Qué opinión tienes tú sobre este punto?
Sí, totalmente. Mira, yo creo que lo primero es que se tiene que reconocer las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se han cometido durante este tiempo. Y el hecho de también partir a la reconciliación implica el reconocimiento de la otra parte, de lo que ha pasado y de lo que se ha cometido durante todo este tiempo y por supuesto el tener la verdad para las víctimas, para la sociedad, lo que es construir memoria y en el medio de esa construcción de verdad lo que es la realización de la justicia, ¿no? Y tal cual como lo dices, la reconciliación no significa impunidad en este caso y por eso para ello tiene que haber justicia y por eso son importantes todos estos procesos de memoria, de denuncia que nosotros hemos venido realizando durante todo este tiempo. Pero mira, yo creo que uno de los compromisos que nosotros tenemos en este momento en Venezuela es enarbolar las consignas de nunca más. Y que este proceso tan doloroso que nosotros hemos vivido a lo largo de estos últimos años nos sirva para realmente trabajar en la consolidación de una real y verdadera democracia donde más nunca se vuelva a perseguir a nadie por sus ideales, por sus intereses políticos, por la defensa de sus derechos y que nosotros más bien haciendo procesos de construcción de verdad, de justicia, de reparación a las víctimas, que es sumamente importante, y de construcción de memoria histórica, va a ser la única manera y de aceptación de los crímenes que se cometieron durante todo este tiempo. Bueno, van a ser por supuesto los pasos para partir hacia esa reconciliación, donde por supuesto tengamos un país donde quepan todos, donde se reconstruya el tejido social, donde no se divida la familia venezolana por distintas tendencias políticas, pero también donde se cuida la democracia y donde este compromiso, donde más nunca se vuelvan a encarcelar a personas en Venezuela por pensar distinto, va a ser fundamental, porque quienes están ahorita en el poder, y es el caso de los hermanos Rodríguez particularmente, llegaron al poder con un discurso de justicia, de respeto a los derechos humanos, de justicia ante las violaciones de derechos humanos que ciertamente se cometieron en el periodo que antecedió a Chávez, pero se convirtieron en perpetradores de crímenes de lesa humanidad, incluso peores a los que pasaron en el periodo que antecedió a Chávez. Entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque, bueno, no se puede demandar justicia y esto es algo que el movimiento democrático venezolano tiene que, digamos, tener muy claro con mayor persecución y con revanchismo hacia quienes sean en este caso oposición en Venezuela y el respeto a los derechos humanos tiene que ser un compromiso en el país. Zairam Rivas, familiar del preso político Jesús Armas e integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, le agradecemos mucho por habernos acompañado en la mañana y seguiremos en contacto cada minuto para que ojalá el día de hoy podamos recibir esa llamada que tanto esperas, que es la liberación de Jesús Armas y de todos los presos políticos. Un abrazo grande para ti. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias.